Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar a las 19:00, increíblemente, justo entramos 19:00 aquí en la Ciudad Vieja, en Radio Uruguay y en emisora del Sur. Estamos con Martín Quagliata en control de emisión. ¿Cómo le va, Martín? Y con Carolina de Cuadro en la puesta a punto de este programa. Amigos, antes de arrancar este programa, vamos a escuchar esto. Muy bien, con Mandrake Wolf vamos a recibir aquí en La Máquina de Pensar a Rodolfo Fuentes, el diseñador gráfico. ¿Cómo andás, Rodolfo? ¿Andás bien? Buenas noches, muy bien, gracias. Rodolfo Fuentes, diseñador gráfico, te estamos llamando porque hace muy poquito salió aquí en Uruguay, en Montevideo, la primera edición del Plomo al Píxel, una historia del diseño gráfico uruguayo, un libro que viene con muchísimo material, con muchísimas ilustraciones, con muchísimas fotos y que de alguna forma trata de encarar la historia o tu historia del diseño gráfico uruguayo. Comienza con un epígrafe que dice: la humildad para dejar claro que lo que cuentas no es nunca la historia, es tu historia. ¿Por qué viene este preámbulo? Porque el propio libro, el propio proceso del Plomo al Píxel, que ganó los fondos concursables del 2016, tiene una historia y podríamos escucharlo también. ¿Cómo surge el libro? Bueno, el libro surge como premio consuelo, por llamarlo de alguna manera. Viene de una exposición que se llamaba Del Plomo al Píxel, que que ganó un fondo concursable también en 2013, y durante 2014 anduvo girando por Salto, Fraiventos, Maldonado, y terminó sus días en el Museo de las Migraciones acá en Montevideo, ¿verdad? Sí, sí. Donde estuvo bastante tiempo, como 3 meses, con muy buena afluencia de público, hasta que un día recibo una llamada que me decía que había habido un problema con la muestra y que fuera. Y el problema es que se había inundado el sótano del museo donde estaba la muestra y literalmente se había destruido. Impresionante. Por lo tanto, bueno, no había dinero para rehacerla ni intención de hacerlo. Pero siempre me quedé con la idea de volcar, digamos, toda la experiencia y lo estudiado en un libro. Y en 2016 pedí un fondo concursable, me fue concedido, y a partir de ahí fui trabajando durante todo este tiempo, perseguido por Pablo Swain, que me decía: ahí está pronto. Pero no, muy buena onda. La verdad que mucho respeto por el trabajo. Y bueno, este año, en parte por la famosa concentración obligatoria, lo terminé. Lo terminaste por el famoso confinamiento. Bueno, es otro efecto secundario, otro efecto colateral de la pandemia sería, sí. ¿no? Tenía más tiempo, y bueno, vamos a liquidarlo. Y así fue. Pero ¿y en qué consistía, digamos, la complicación? Porque vos tenías el backstage, habías logrado hacer toda esa exposición junto con una curadora, ahora no me acuerdo la curadora, y me enamoré, sí, la arquitecta que fue la que trajo la idea de hacer la muestra, ¿verdad? O sea, el libro es tratar de plasmar, y obviamente agregando también lo que fue esa muestra, no tanto para rescatar la muestra, sino para dar una historia del diseño gráfico uruguayo, ¿no? Sí, la muestra en sí, que rápidamente te cuento en qué consistía, ¿no? Eran 20 paneles, contaba, digamos, una historia del diseño vinculada a los cambios tecnológicos que afectaban la producción gráfica. Entonces arrancaba con lo más viejo, con la tipografía de tipos móviles y con la primera imprenta que hubo acá en Uruguay, que fue fugazmente, estuvo una imprenta que trajeron los ingleses durante las invasiones, ¿verdad? Y que editó un periódico que se llamaba La Estrella del Sur.
A partir de ahí, cada uno de los paneles daba un salto en el tiempo y mostraba un trabajo de alguien y la respectiva innovación técnica que lo había justificado. Además de eso, la muestra tenía una especie de kiosco donde se explicaban las técnicas en qué consistían y unas mesas donde había materiales reales, libros, revistas. Y un juego también tenía, ¿no? Claro, ese era el panel 20, que era un juego interactivo que había creado la gente de Powerful Robot, Gonzalo Frasca y Sofía Bategasores, que es un juego, digamos, con gran intervención del público, con idea de generar una conciencia, ¿no? Sobre lo que hay detrás de los juegos. Y nada, bueno, con la inundación se destruyó buena parte de todo eso y no había manera. ¿Por qué decir si estaba todo? Bueno, porque no estaba todo en realidad. Este es un libro que tiene la característica de que fue escrito y diseñado al mismo tiempo. O sea, no escribí un texto y después lo volqué, sino que a medida que avanzaba iba armando, está armado directamente en el programa de diseño, no hay un texto en Word, qué sé yo. Claro. No, y un detalle, la exposición es una parte de este libro, es una sección, ¿no? Claro, es el capítulo del medio. Es el capítulo del medio. Pero no tiene todos los ¿no? ¿O tiene todas las...? Están todos los 20 paneles. Los 20 la paneles. Información de la muestra está toda de alguna manera. Pero la muestra, cuando se inauguraba en el lugar que fuera, yo iba y daba una charla sobre diseño al público. Y eso es el capítulo 1. Claro. ¿Verdad? Muy extendido. Exacto. Y con una cantidad de aportes documentales y teóricos que fui consiguiendo en ese tiempo, que fui uniendo cosas, ¿no? Claro. Y después tiene un tercer capítulo que es la voz de los 17 diseñadores que están en actividad actualmente, algunos muy jóvenes, otros muy veteranos, que en la exposición consistía en un video que yo había grabado de varios diseñadores que contaban sus experiencias. Perfecto. Son 3 secciones. Y la que te ha llevado más trabajo es la primera, entonces, que es sin duda, tratar de bajar todo. Sí, todo. Porque ahí hay mucha carga conceptual y mucho apoyo teórico, muchas interrogantes que traté de responder y también, de dejar claras algunas cuestiones vinculadas a la historia del diseño en Uruguay que he visto muy tergiversadas, sobre todo en monografías de grado de la Facultad de Comunicación Visual de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces me interesaba que quedara claro y que a partir de ahí, bueno, que la gente que siga, investigue y vea si es cierto o no es cierto. El diseño gráfico en la cultura uruguaya sería esa primera sección y donde se plantean muchas cosas, digamos, para alguien como yo que estoy totalmente lego en la materia. Una de las cosas que que pensé al leerlo es, por un lado, carrera de diseño gráfico en Uruguay, la primera es a mediados de los 90. También se habla de que a nivel de la universidad no entró, digamos, a mediados de los 90 comienza una universidad privada, la universidad pública me refiero, en este caso, ¿no? De la República. Ahí no entró, mientras, para compararnos, digamos, con la región, no ocurría lo mismo en otros países, donde rápidamente se entró, años, décadas antes. Y entonces, ¿por qué, por un lado, tardíamente aparece la carrera y después estamos en el 2020, ¿no? Y hay muy pocos libros, documentos, por lo que yo veo aquí, que se han encargado de hacer una historia del diseño gráfico. Entonces tenemos, por un lado, como que no había una memoria escrita, nadie se había puesto a hacer una historia del diseño gráfico, y por otro lado, que tampoco hubo un encare, digamos, universitario, y con la Universidad de la República fue muy posterior, del 2000 para acá. Entonces, la gran pregunta, estoy haciendo muchas introducciones, ¿por qué te parece a vos que en Uruguay el diseño gráfico no se le ha dado tanta importancia desde el punto de vista como un hecho cultural
que sea no sé cómo se dice, hacer historia con él, o que se pueda enseñar a nivel terciario? Bueno, ahí en el libro intento algunas hipótesis al respecto de eso que vos planteás. Mm, el caso paradigmático que tenemos más cerca, que es Argentina, simplemente sucedió, bueno, la primera carrera de diseño que hubo en Argentina, que no era de diseño gráfico, sino de diseño industrial, arrancó en 1953 en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Pero en los 60 y pico, 70, empezaron a haber movimientos de que reflejaban la actividad del diseño, sobre todo en la escuela de Ulm, en Alemania, en Argentina, gente que se interesó por eso y que empezó a investigar, y de hecho un personaje que es muy conocido, digamos, en el ámbito de la plástica, la arquitectura y el diseño, que se llamaba Tomás Maldonado, llegó a ser director de la escuela de Ulm y trasladó, digamos, todo eso lo fue derramando, digamos, entre los ámbitos académicos argentinos. Nada de eso ocurrió acá, digo, no había, si bien había una cultura gráfica que venía por el lado de la Escuela de Artes y Oficios de fines del siglo XIX. Sí, claro, hay un precedente. Como que no había mucho prestigio en esa labor, y la hacían en general artistas comerciales, gente que trabajaba en las agencias de publicidad o en las imprentas, pero no había, digamos, una base académica que se interesara por el tema. De hecho, lo primero que hubo fue el Centro de Diseño Industrial a nivel público, digo, ¿no? Que no dependía de la universidad, y fue por un negocio con la cooperación italiana, que tenía, bueno, más bien tenía el acento en el diseño industrial. Se hacía diseño gráfico como paliativo de la falta de trabajo en lo otro, ¿no? Sí. El diseño, vos decís algo que yo te había oído antes, y bueno, aquí está citado, que el diseñador gráfico, hay una gran pregunta, porque el diseño gráfico está muy vinculado a la plástica, digamos, a la expresión visual, ¿no? A combinar imágenes y palabras. Y que no es un arte, que los diseñadores gráficos no son artistas. Hay otros que dicen que sí son artistas. Vos planteás que en esta primera sección que estaba más vinculado a un oficio. Digo porque capaz que puede ser que los artistas prestigiosos no se interesaban demasiado, ¿no? O sea, en su momento Spínola Gómez, me acuerdo que se hablaba mucho como que hizo el logo del Frente Amplio, hizo tal cosa, ¿no? Sí, en realidad, bueno, Spínola Gómez era muy respetuoso del trabajo del diseñador, y lo hizo con mucha capacidad y con gran éxito y con mucha profundidad, pensando en lo que hacía. Eso se va a ver reflejado el año que viene en una gran exposición que va a haber en el museo. Eso es una primicia. ¿Mirá? De artes visuales. Sí. Pero en realidad es al revés, claro. El diseño es un poco el decir, bueno, yo pinto pero hago diseño para comer. Ajá, ¿verdad? Claro. Y un poco, digamos, la intervención de los artistas plásticos prestigiosos de principios del siglo XX iba por ese lado, ¿no? Que hacían afiches, Carlos Sáenz, Castellanos, Figari inclusive, y Figari hijo también. Sí, Juan Carlos, sí. Juan Carlos en el tema, y bueno, de hecho, yo que sé, uno de los afiches más conocidos del diseño uruguayo es de Laborde, que también era un pintor, que es el del Mundial del 30. Que está espectacular. Sí, claro, pero si el original de ese afiche es un óleo, es un cuadro al óleo. No es, digamos, una estructura de original típica del diseño.
Pero digo, yo la respuesta, un poco la cuestión es porque de alguna manera las carreras proyectuales afines al diseño, como puede ser arquitectura, siempre han creído que son suficientes, que ya saben hacer eso, ¿verdad? Entonces por ahí no dejaron crecer, digamos, y de hecho es un poco lo que sucede con las carreras actualmente, la posibilidad de generar un corpus de conocimiento específico del diseño uruguayo. De hecho, la persona que está a cargo de la carrera de comunicación visual es argentina, acá, y por lo que sé no conoce mucho de la historia del diseño uruguayo. Entonces, creo que es una disciplina que bueno, está buscando su camino acá todavía, siempre tarde, como suele suceder, ¿no? Y Rodolfo, ¿no puede estar una respuesta en el poco o digamos menor desarrollo industrial de Uruguay con respecto a Argentina, con respecto a otros países más grandes, en el sentido que el diseño industrial a veces también puede, ¿no? De alguna forma estar vinculado o no al diseño gráfico, digamos. En Uruguay se editan más libros que en muchos países, por ejemplo. Hay una industria editorial descomunal que en este momento está toda parada, obviamente, para el tamaño del país. Esa es una vertiente del diseño gráfico que es una vertiente de trabajo. Y aparte hay una cuestión que es básica y que pocas veces se atiende, y es que todo lo que tiene que ver con el diseño tiene que ver con la transversalidad de una disciplina. O sea, el diseño no va a generar empleo, primera cosa, que ese es un error que se comete desde hace tiempo acá, porque en ninguna parte del mundo un estudio de diseño tiene 10 empleados o 20, la mayoría son pequeños talleres, pequeños estudios, es muy raro, pero es muy raro. Casualmente ahora hay un diseñador uruguayo que está trabajando en uno de esos mega estudios que es Pentagram en Nueva York, que se llama Martina Zambulla, y trabaja, digamos, es el estudio más grande del mundo, pero eso es muy raro. En general, entonces, la actividad del diseño, tanto del gráfico como del industrial, es una actividad transversal, una actividad que aporta y afecta a el resto de la cadena productiva que pueda tener un país, pero por sí no es capaz de generar, digamos, nada. Sí, como que acompaña, digamos, y entre otras cosas da funcionalidad y da belleza y puede ser una marca. Vos ahí planteas incluso, bueno, la posibilidad de que haya un diseño, una base de diseño gráfico para el Estado uruguayo, por ejemplo, unificado. Eso se está notando ahora, que hubo un cambio inmediato, ¿no? Donde se salió de la estética Tabaré Vázquez que se estaba manejando y se pasó a una estética, no sé quién la firma, totalmente diferente, ¿no? Porque de alguna manera la identidad visual de un país debería ser parte del patrimonio intangible e inamovible, ¿no? Si uno mira, qué sé yo. Pero el diseño gráfico no es efímero, te pregunto, porque si es inamovible, yo pienso, el diseño gráfico, probablemente los uruguayos vemos más diseño gráfico que, por ejemplo, pinturas o que arte, digamos, de alta cultura, ¿no? Estamos vinculados, es nuestra vida prácticamente, digo, seguro que estamos bien. Y ahí hay una cuestión que es efímera, pero por otro lado es parte de una imaginaria, ¿no? Bueno, eso depende de en qué ámbito esté actuando. En el caso de una identidad país, por ejemplo, lo deseable es que se mantenga a través del tiempo, porque
generás, digamos, una identidad del país y una identificación de sus órganos componentes y sus instituciones, en las cuales la gente, digamos, se genera una confianza en que eso es eso. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, siempre que ves, no sé qué, te digo cualquier cosa, un triangulito rojo es, el triangulito rojo es tal cosa. Uh-huh. La identidad visual de Alemania o de España o inclusive la de Argentina son muy cuidadas en ese sentido, esté quien esté en el gobierno, porque son parte de lo institucional. Ahora, otra cosa muy diferente es un afiche de un recital de rock, claro, o de un envase de shampoo o lo que sea. Claro. Esas son cosas que generalmente se trata que sean efímeras, y esa es su razón de ser. Y por eso mismo el diseño no es arte. El diseño está hecho con un propósito específico comunicacional, ¿verdad? Uh-huh. Funcional, digamos, al objeto. Claro, que después, qué sé yo, los afiches de Toulouse-Lautrec terminen en un museo, bueno, es parte de su calidad visual, de su intención, de la calidad digamos, del entorno donde fueron hechos, etcétera, etcétera, pero no fueron hechos para eso. Claro. Fueron hechos para decir que Aristide Bruyan iba a recitar su poema en tal lado, uh-huh. Y eso lo pegaban en las paredes y en los lugares adecuados. Pero no eran, no, hice esta obra de arte, no eran intervenciones urbanas, digamos. Muy bien, vamos a hablar ahora, vamos a hacer una pausa, Rodolfo. Yo quiero hablar ya de las cosas que trae del plomo al píxel, este libro que es la historia del diseño gráfico uruguayo. Por ejemplo, una de las sorpresas que yo me llevé, que me encantó, es que hay el diseño de un juego de cartas hecho por o atribuido a Tacuabé, a uno de los charrúas que se fue allá, que los llevaron a Francia, ¿no? Y y es muy, pero muy interesante ver ese juego de cartas. Bueno, no están todas, obviamente, me parece que no están todas, pero no, eso es lo que hay, uh-huh. Por lo menos lo que alguien rescató dibujando sobre lo que estaba viendo, ¿verdad? No hay registro fotográfico tampoco. Se perdió, pero es muy interesante ver esas cartas por cómo están diseñadas, y a mí, por ejemplo, me remite, bueno, a todo ese arte indio, ¿no? Que hemos visto en los Estados Unidos, ahí, yo qué sé, me remite a mucha cosa de esa, pero me sorprende también, la verdad que son lindísimas. Vamos a hacer una pausa, ¿me esperás en línea? Sí, por favor. Amigos, después de la pausa seguimos, estamos conversando con el diseñador gráfico Rodolfo Fuente, autor del Plomo al Píxel, una historia del diseño gráfico uruguayo. Seguimos, amigos, estamos conversando en la máquina de pensar con Rodolfo Fuentes sobre Del Plomo al Píxel, una historia del diseño gráfico uruguayo, un libro que ganó los fondos concursables y que acaba de salir hace muy poquito y que trae la historia o una historia del diseño gráfico uruguayo y trae también muchas muestras de ese diseño, ¿no? Porque el diseño aparece desde desde el primer diario que se hizo, ¿no? Aquí en Uruguay, La Estrella del Sur, en inglés, hasta, va apareciendo todo. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, Rodolfo, por ejemplo, hay un trabajo de un tal, no dice acá, fumador, papel de Jarabamago, ¿no? Es un no se conoce quién lo hizo. O sea, hay cosas que son muy interesantes y no se conocen quién los hizo. Por ejemplo, o el logo el famoso logo de Marcha está atribuido a Doña Dumova, uh-huh. que es un personaje del libro también. Uh-huh. Eso es parte del trabajo que hay por hacer. Tú te acordarás de la muestra monográfica de Horacio Añón. Sí, hablamos de con Añón, sí. Que se hizo en el 2017, uh-huh. Donde, digamos, la gente se sorprendía de que la tapa de aquel libro que tenía en la biblioteca la hubiese hecho alguien. Sí, Añón. Sobre todo hay una tapa de Horacio Añón. Bueno, Añón ha hecho cosas increíbles, pero la de la tapa del libro de Armonía Somers,
cada vez que la veo encuentro algo distinto. Es increíble, es súper sencilla, La rebelión de la flor, pero es espectacular. Pero lo importante de ese caso es que la gente, mucha gente que no tenía conciencia de que las cosas que tenía en sus manos las hacía alguien con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces parte del trabajo que es importante seguir rescatando es rescatar esa historia de la gente que hace las cosas, ¿verdad? Pues no se hacen solas, no se hacen en la imprenta, las hizo alguien, las pensó alguien, las creó, las elaboró a partir de algo. No, y alguien que tiene una trayectoria, tiene, ¿no? Y alguien que tiene una trayectoria que se puede reconstruir en la medida que se sepa. Ahí va. Entonces, lo que tú decís de Jaramago, sí, por ejemplo, es un anónimo. Probablemente fuera un dibujante que trabajaba en la imprenta litográfica que hizo, pues eso es una chapa de metal, que hizo eso, y bueno, ese era su oficio, ¿verdad? Pero no quedó registrado, por lo menos hasta ahora, y es muy difícil saber porque esa es otra de las características de nuestro país que nunca me expliqué muy bien, que es que tiende a destruir, ¿verdad? Y no conservar. Esperemos que en los próximos tiempos empecemos a cambiar eso, ¿no? No hay registros de montones de cosas que en otros países son bienes culturales de real importancia. ¿Por qué? Bueno, porque son el insumo de lo nuevo, ¿no? No se puede estar bajando macaquitos de internet todo el tiempo. O sea, como país y como cultura tenemos una historia y tenemos cosas como eso que a ti te llamó la atención de Tacuabé, que digo, no es muy conocido, pero bueno, y tampoco ha sido, digamos, muy explotado como insumo comunicacional, ¿verdad? Claro. Hace unos años esas cosas, digo, yo vengo trabajando con ellas hace mucho, y en determinado momento yo daba clases en el Centro de Diseño Industrial y mostré parte de lo que estaba recolectando, que no es mucho tampoco, somos un pueblo bastante pobre digamos en elementos de prehistóricos o indígenas, ¿verdad? No hay mucha cosa. No. Y algunas alumnas de ese curso más adelante hicieron un trabajo con Manos del Uruguay donde bueno, utilizaron parte de esa iconografía. Mirá, ese diseño, mirá, sí. Que después digo quedó ahí, ¿no? No se siguió haciendo. No. También está la prehistoria, no yendo a lo indígena, pero digamos de un español, que aquí hablamos también en La máquina de pensar, Besnes e Irigoyen, que está muy, sale una vez nomás aquí, pero que tiene también algo muy, desde el punto de vista de la letra, ¿no? De la caligrafía. Claro. ¿No? Sí, y bueno, y los elementos que fue generando, porque era un gran dibujante, y un gran calígrafo. Y que de alguna forma que son digamos la base o de donde arrancó todo el diseño uruguayo. Y después tiene una evolución que obviamente aparecen nombres como Horacio Añón, aparecen otros nombres, Macachín, Gustavo Wojciechowski, pero aparecen Palleiro, que está con él hemos hablado, él está en México, ¿no? Es verdad. Que por ejemplo Palleiro hace una cosa que de la imagen, le pone a la imagen de Artigas en una tapa de un disco, le pone colores, muchos colores, varios colores, chillones para lo que es la paleta uruguaya, una tapa pop. Bien pop, sí, con la Artigas de muchos colores. Y algo que llama la atención, del año 72, algo que puede llamar la atención. Sí, esa es la carátula del disco de Aníbal Zampayo, de la cantata Artigas de Aníbal Zampayo. Aparecen muchos de estos, y también aparece otra cosa que me llamó la atención. Obviamente es muy difícil comentarlo, no podemos comentar todo el libro, ¿no? Pero me llamó la atención
que aparecieran cosas de la dictadura también. Eso me parece interesante también, ¿no? O sea, la dictadura militar uruguaya, cívico-militar, tuvo un gran empuje, el diseño gráfico, la iconografía y bueno, los logos también, y bueno, ya que están reconstruidos, y se habla de un tal diseño de Jorge Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Sí, Jorge Rodríguez de Luqui. De Luqui, sí. Digo, yo considero que la historia hay que contarla entera, ¿verdad? Y justamente la parte de la estrategia, y es bueno que lo recordemos ahora en estos tiempos, de la estrategia de intento de permanencia de esa dictadura cívico-militar, fue un impecable manejo de la comunicación desde el punto de vista de ellos. Digo, no era buena comunicación, aunque en algunos casos no estaba mal, pero era así sistemático y utilizado como una herramienta de institucionalización, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digo, porque el tema es que me pareció que está bien que aparezca porque es parte de la historia del diseño gráfico uruguayo, que aparte los del año de la orientalidad, año 75, también tomaban algunas marcas de la época de 1825, ¿no? O sea, claro, del propio artiguismo. Entonces, el solcito. Entonces, me parece que es todo es esa idea que se va, de alguna forma se va todo macerando, o sea, todo el mundo va construyendo sobre algo, ¿no? Con distintas intenciones, obviamente, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, digo, es una parte de la historia que ha sido como sumergida. Sí, no se habla mucho, ¿no? No, porque, bueno, hay un discurso hegemónico del otro lado, pero los alemanes han analizado hasta el hartazgo la simbología y los métodos de propaganda de los nazis. Eso no quiere decir que sean nazis, sino que quieren saber cómo fue eso, ¿verdad? Sí. Mencionás también al pasar unos sellos, ¿no? Los sellos la imagen que hay en los sellos, simplemente para decir que el diseño está en todo, ¿no? Está en todo. Por ejemplo, está en el diseño de las estampillas también de los sellos. No, por supuesto, pero eso es... Vos hablabas del tamaño del país hoy como componente de si puede haber diseño o no puede haber diseño. No te olvides que uno de los países más chiquitos del mundo, que se llama San Marino, su principal industria es hacer sellos postales, ¿no? No, mirá, sellos postales. Diseño puro. Mirá vos. Acá el tema del diseño de los sellos ha estado por lo general bastante mal manejado, porque como en todo había una especie de mafia que manejaba las ediciones filatélicas es un tema aparte. Es un tema aparte, pero bueno, simplemente decir que está presentado Del plomo al píxel. Rodolfo, la última pregunta, ¿esto fue financiado por los fondos concursables? ¿Está a la venta? ¿Con dónde está? Sí, está en, digamos, supongo que a esta altura en la mayoría de las librerías. Perfecto. Fue financiado en parte por los fondos concursables y tuve un gran apoyo tanto en lo técnico como en lo económico de Gráfica Mosca, que quiero agradecer públicamente, porque tú habrás visto que el libro está muy bien impreso. Muy bien hecho, y aparte de Gráfica Mosca, vos lo planteás, es el único que queda, que es del siglo XIX y que todavía continúa en el siglo XXI, ¿no? Es cierto. Son esas empresas que da gusto tener, porque es un gusto trabajar con ellos realmente. Perfecto. Yo trabajo mucho en el ámbito de catálogos de arte y eso, y es una garantía, realmente. Bárbaro. Bueno, está presentado. Rodolfo, gracias por estar en la máquina de pensar, ¿eh? Por favor. Y felicitaciones. No, chao. Ese peligro negro y rizadito
Este era Luis Eduardo Aute. Esto quiere decir que del otro lado de la línea, ya en Santiago, Chile, está Patricio Hidalgo para otra columna de La Auténtica Rocola. ¿Cómo andás, Patricio? ¿Andás bien? Muy bien, querido Pablo, gusto de escucharte. Estamos en horario de protección al menor, espero, porque vamos a tratar una canción para adultos, ¿no? Vamos a tratar la canción, anunciaste, más erótica o más sexual que tiene, o una de las más sexuales de Luis Eduardo Aute, Mojándolo Todo. Y ahora te recibimos con uno que se llama Las Huellas del Crimen y que él a veces la recitaba antes de cantar precisamente Mojándolo Todo. Exactamente, citaba esa canción y citaba también un par de versos de Paul Eluard que muestra un poquito la genialidad de Aute, de cómo un par de versos saca esta canción, y como vamos a ver más adelante también una exposición de cuadros a partir de esto. Los versos son sexo líquido, universo de licor. Se supone que de ahí sale todo. Lo cierto es que con Paul Eluard Aute comparte no solo vocación poética de erotismo, sino también ciertas vinculaciones con el surrealismo y la militancia de izquierda, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda hay toda una afinidad poética pues, entre los dos, y Aute, digamos, tiene esa vena muy francesa. Además, esta canción está en un disco que es una verdadera maravilla. Yo no sé si es su último gran disco, pero sí al menos es uno de sus grandes discos, y es un disco relativamente reciente. Si tomamos las primeras obras de Aute, que son de la década de los 60, este es de 1995, ¿no? Un disco de madurez. Viene, como decimos en el fútbol, dulce, ¿verdad? Porque tiene el disco de la canción Slowly, que es una especie como de hit mundial que tuvo. Luego el disco con Silvio Rodríguez, que ya hemos reseñado, y luego este discazo que se llama Alevosía. Está Hemingway de Lira, una canción dedicada a Peter Gabriel, Imán de Mujer, Alevosía, Arrebato. Viene un montón de canciones muy buenas, con un sonido quizás más intimista, de mucha calidad, con muy buenos músicos. Por lo tanto es un verdadero placer el disco completo, donde está Mojándolo Todo, ¿no? Sí, es una canción, bueno, el disco realmente, estamos de acuerdo, Alevosía es un gran disco, y Mojándolo Todo, en su momento yo te comentaba que nada menos que Jorge Drexler en el 2018, ahora cuando hubo el homenaje a Aute, Jorge Drexler decía que Aute siempre iba por delante, porque quién iba a pensar que un señor que en el año 95, cantautor, iba a pasar a todos los cantautores y iba a dedicarle una canción al sexo oral. Exactamente, ¿no? Exactamente, a las distintas posibilidades de la masturbación incluso, además con un ritmo y una forma y una música y ese tono de voz tan que está en su mejor momento de Aute, que hace que si uno escucha la canción quizás en un taxi o en un autobús, pase más o menos de contrabando, ¿no? Su contenido, que es muy erótico. Lo que te quería contar, el año 96, el año siguiente que sacó el disco, hace una exposición en Madrid, que se llama precisamente Mojándolo Todo, y acompaña ahí un montón de cuadros basados en la canción y en esta cita de Paul Eluard, Sexo líquido y universo de licor, donde están las piernas de la mujer como alas, como si fueran ángeles, qué sé yo, aparecen calaveras, peces. Son una maravilla de cuadros que expuso en esa oportunidad. Por lo tanto, es una especie como de estado de ebullición creativo y trascendental y sexual, ¿no? Porque él siempre hablaba de esto, ¿no? Que esta canción y este tipo de parte de su obra vinculada con el deseo tenía que ver más con una cuestión casi religiosa que con la gimnasia genital, que era el término que ocupó, ¿no? Ah, sí, él, digamos, separaba, digamos, lo que era, digamos, eso, la gimnasia genital de lo que es el universo del sexo, que es mucho más amplio. Y una de las cosas que aparece en Mojándolo Todo es volando siempre por universos de licor. Así es, una letra que también, así como la semana pasada, una letra que podría ser un poema, ¿no es cierto? Él dice siempre que la gran pintura erótica es la religiosa, lo afirma. Por lo tanto, todos estos ángeles que aparecen tienen su justificación por ahí. También cierta vinculación con los mitos clásicos, ¿no? Hay unas alas de cera que se van a terminar quemando ahí. La Ícaro y Dédalo parecen también tener espacio en este acto sexual de Aute, ¿no? Sí, y hay que decir que ellos ya lo habíamos visto la otra vez, me parece que la iconografía cristiana él la toma, dice que es una iconografía riquísima, pero la digamos manipula o la
la lleva hacia otro lado, que es hacia lo erótico, ¿no? Entonces, a veces, la otra vez hablábamos, creo, aquí hablábamos, ¿no? De que, resucita mi músculo dormido, por ejemplo, dicen, o resucita músculos dormidos, hablando de en plan Cristo, pero está hablando de otros músculos, ¿no? Que resucitan, ¿no? Exactamente, exactamente. Él dice incluso en una entrevista sobre esta canción que incluso cuando le contaban los milagros a él, los milagros cuando chico, como parábolas católicas, a él se le producía cierta excitación o le parecían de alguna forma interesantes, porque también lo conversamos alguna vez, él bebió el catolicismo en Vietnam, en otra parte, y no el catolicismo franquista, ¿no? Aunque cita también a San Agustín, a propósito de todo esto, ¿no es cierto?, en el sentido de la alevosía, ¿no?, en el sentido de no querer perder o no querer dejar al objeto amado nunca. Y en eso se insiste mucho cuando San Agustín dice, la medida del amor es amar sin medida. Aute dice, claro, que él si pudiera, en el ánimo de estas canciones estaría gozando de ese momento sexual eternamente, ¿no? Ninguna intención de que el sujeto de la felicidad se escape, que es también una vuelta larga respecto a que efectivamente en el sexo el otro es sujeto y objeto a la vez, ¿no? No, y también esa cuestión que ya lo habíamos visto en otras canciones, en las 4:10, que Aute, bueno, como todo poeta, quiere tratar de ampliar ese momento, ¿no? Tratar de que quede plasmado en una canción, y bueno, y si se pudiera no dejarlo escapar, quedarse en ese momento, ¿no? O sea, ampliarlo, vencer el tiempo. Exactamente, exactamente. Musicalmente acá entra un personaje clave que es Gonzalo Las Heras, que es el productor y que tocó un montón de instrumentos en este disco y en el anterior, y que acompaña a Aute ininterrumpidamente hasta el 2003, ¿no? Gonzalo Las Heras ha trabajado con Drexler, que lo mencionamos, pero qué sé yo, el Duncan Du, Luz Casal, Ana Torroja, David Summers, con todos los grandes españoles, y creo que en este disco particularmente logra un sonido que yo me atrevería a decir que es el sonido Aute que yo conocí, o al menos claro, el sonido en vivo, por ejemplo, de los recitales que uno ha alcanzado a ver desde la década de los 90 en adelante, ¿no? Claro, sí, de acuerdo que ese momento, y aparte de la voz de él y todo, está muy bien en ese momento. Y esto venía acompañado, este disco Alevosía, que no lo dijimos, en La Máquina de Pensar pusimos en el blog la imagen, que es precisamente la de una chica, una muchacha, y con la, digamos, de piernas abiertas, si se quiere. Sí, la combinación entre ser guarro y elegante, probablemente lo más llamativo de todo este disco y de toda esta canción, ¿no? Cualquier otra persona, con cualquier otro ritmo, con cualquier otro tono de voz, las cosas que dice habrían sido materia de escándalo, como han sido materia de escándalo canciones bastante más inocentes, ¿no? O escenas de película bastante más inocentes. Sin embargo, el tono con el que lo hace es, digamos, un 50% de la canción, y es perfectamente, digamos, armonioso. Entonces, varias de las cosas que dice ahí quedan en ese entorno, ¿no? Que como decíamos, cuando uno habla de enjugando entre pétalos de carne la estima de tu flor más desnuda, bueno, hay allí poesía, ¿no? Sin lugar a duda. Entonces también es musicalmente y poéticamente un punto muy alto de la obra de Aute. Claro, y también tiene que ver que lo que decía, vuelvo a decir lo que decía Drexler, cuando dijo que apareció con esta canción, decía como que estaba ampliando lo que se puede decir en una canción pop, ¿no? Porque de última estamos hablando de canciones. Claro, uno pop, podría pensar en Gainsbourg, por ejemplo, que en sus canciones Je t'aime, o esas canciones cruzó algunos límites, pero la tradición musical francesa o la chanson o esas cosas es muy distinto a la tradición española, ¿no? O sea, de acuerdo, sí, uno no se imagina ni a Serrat, ni a Sabina, ni a ninguno de esos llegando a los lugares de erotismo y de placer que llega Aute, ¿no? Sí, dice, por ejemplo, besando tus labios incendiados, se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor, y entre zumos y zumbidos, de olas y alas, libidinosamente libar el néctar de la flor de tus mareas, lamiendo la miel salada que fluye y quema mi lengua que vibra lasciva entre savia y saliva. Y ahí vuelve, y ahí empieza a hablar de, digamos, hace una comparación con Ícaro, ¿no? Mis alas de cera batiendo, combatiendo, tu fuego no. Y además son canciones muy modernas, porque el rol de la mujer no es pasivo, digamos, no es el rol de la mujer que uno veía en la situación del varón sentimental de los cantautores de esa época, que era una especie como de objeto alado, intocable, en que el hombre, en las versiones más de música AM, ¿no? Era el que
el que, digamos, le mostraba un mundo nuevo y ella se dejaba hacer con miedo, toda esa imaginería del cantautor. Acá la mujer parte, ella invitándolo a la cama, ¿no? Sí, sí, es un poder muy poderoso, es una potencia, y él precisamente, como Ícaro, se va. Vamos a ver qué le pasa. Vamos a escuchar la canción, ¿te parece? Vale. Vamos a escuchar Mojándolo Todo. Tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros, levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, húmedas llamas, los labios que con tus dedos delicadamente dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro, por donde emana el líquido rayo de la vida, incandescente fuente, lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Mi boca, besando tus labios incendiados, se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor, y entre zumos y zumbidos de olas y alas, libidinosamente libar el néctar de la flor de tus mareas, lamiendo la miel salada que te fluye y quema mi lengua que vibra lasciva entre savia y saliva, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mis alas de cera batiendo, combatiendo tu fuego en oleadas de ardientes espumas y plumas, e Ícaro volando tan alto, que a punto de entrar en el jardín del Edén, fundido su vuelo por tu derramado sol, cae como el ángel exterminado al mar de los naufragios, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Bueno, estará Mojándolo Todo. Patricio Hidalgo, nos queda un minuto para culminar la columna. No, deberíamos haber cerrado con lo que dijiste antes de la canción, que es la palabra precisa. En esta canción y en la obra de Aute, la mujer es una potencia, no es una persona que espera o que espera ser homenajeada, sino que es una potencia en sí misma y que llama como un imán. Por eso en el mismo disco está la canción Imán de Mujer. En esta nueva escucha de la canción me quedo con eso, ¿no?
Sí, y aparte, digamos, donde digamos el amante, que es el personaje, el protagonista, cae como un ángel exterminado al mar de los naufragios, ¿no? Y también las alas se le van quemando, ¿no? De ser combatiendo mis alas, ¿no? Y por ahí se parece más a lo que es el sexo verdaderamente, a lo que nos contaban los cantautores anteriores, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Patricio Hidalgo, gracias por estar en La Máquina de Pensar, gracias por traer Mojándolo Todo de Luis Eduardo Aute. Vale, un gran abrazo, nos vemos en un par de jueves. Nos vemos en 2 jueves, amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana vamos a estar recibiendo no vamos a estar recibiendo a nadie, vamos a escuchar una entrevista a Cristina Peri Rossi allá en Barcelona, hablando de su último libro, La Insumisa. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.